y ya te digo, el formato es Lo intentaré. de conversación, de charla educativa, Muy bien. que es lo que queremos que sea, Muy pues bien. para hacerlo más amable, ¿no? Para también, ¿no? La Perfecto. gente y eso, Perfecto. Muy bien. agradecerte que estés aquí en la sede de Magisterio para estas charlas educativas. Y yo, una primera cosa que quería comentarle, consejero, es los resultados PISA, ¿no? Que los tenemos todavía ahí frescos, muy recientes, Ujú. y que han puesto un poco patas arriba una serie de creencias que se vienen predicando, ¿no? Desde hace casi ya, bueno, más de 2 décadas, ¿no? Una de ellas es la de las metodologías activas, ¿no? Ha habido una asociación en Cataluña, ¿no? Que se ha posicionado en contra del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Nos hemos pasado con esto de las metodologías activas? Bien, en primer lugar, yo creo que los resultados PISA efectivamente pues, han manifestado ciertos déficits en el sistema educativo español, también en el riojano, y es verdad que tenemos que buscar causas y análisis de por qué sucede eso. Y efectivamente, pues yo entiendo que una de las razones puede estar en el enfoque del sistema educativo en determinados énfasis que se han hecho durante estas últimas décadas. Es verdad que los resultados PISA, sobre todo habiendo tenido una pandemia por medio, no han sido excesivamente malos, han sido razonablemente buenos, pero lejos del objetivo razonable para un país como España, ¿no? Bueno, en La Rioja habéis sido los cuartos, ¿no? Me parece, ¿no? Dentro Sí, de las sí, comunidades, ¿no? La Rioja ha obtenido unos resultados razonables, pero, por ejemplo, pues tenemos especialmente retos en materia de lectoescritura que hay que abordar y que tenemos que fortalecer. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que hay que huir de extremos y me da la sensación de que, especialmente a raíz de la entrada en vigor de la LOMLOE, hemos vuelto a ser extremos en España, ¿no? Extremos en el sentido de volver a un modelo que ya efectivamente a nivel europeo es cuestionado, al menos en su versión más, digamos, radical, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el aprendizaje por proyectos y en lo que se refiere también a la evaluación por competencias. Y en ese sentido, creo que hay muchas cosas buenas que aporta el análisis competencial y que aporta también el aprendizaje por proyectos y las metodologías activas. No hay que demonizarlos, pero desde luego tampoco hay que divinizarlos. Y creo que la LOMLOE los diviniza indebidamente, porque está demostrado que se desatienden aspectos fundamentales muy relacionados con los contenidos, muy relacionados con una evaluación objetiva y fácil de entender y aplicar por parte de los docentes. No tiene razonabilidad que un docente tenga una burocracia enorme a la hora de evaluar 800 millones de ítems para poder dar la nota a un niño. Y creo que eso es una lacra que tenemos que intentar poner otra vez en su sentido y en su razonable aplicabilidad. No es que debamos denostarlo, pero tampoco tenemos que caer en el exceso. Quizá el enfoque de aprendizaje competencial sugiere como que estamos formando masa productiva, ¿no? Gente para el empleo, ¿no? Y dices tú, bueno, sobre todo en las etapas, en la primaria, pues de lo que se trata es de que aprendan, ¿no? De que sepan cosas, ¿no? No solamente Claro, de que sean competentes técnicamente. de hecho, por ejemplo, en el ámbito de la formación profesional, pues tenemos las famosas Spine Skills o Mm, World Skills, que son habilidades, mm. competencias, que está muy bien, efectivamente, para la aplicabilidad en el mundo laboral, pero evidentemente es insuficiente, ¿no? Necesitamos una base, necesitamos no solamente construir trabajadores, sino construir personas. Y ayudar a que esas personas se desarrollen, para eso es necesario educarles en descubrir la realidad, no en construir una realidad propia, sino en descubrir la realidad. Y con las metodologías activas, también yo a veces he tenido la sensación de que se pide todo el esfuerzo al profesor. Y como que el profesor tiene que ser esto que se suele decir un animador de ludoteca, ¿no? Vestirse de payaso cada mañana para ver cómo logro que no Sí. se me aburran los niños, ¿no? Y que a lo mejor hay que exigir también al chaval algo. Claro, se han invertido los términos. Hemos pasado de una educación denominada a veces de manera peyorativa tradicional, en la que había una actividad muy centrada en la clase magistral y parecía que había una cierta pasividad del alumno, a una cuestión en la que, como bien dices, el profesor se convierte en una especie de showman, ¿no?
Y realmente eso no es el camino. El camino no es entretener. Evidentemente hay que hacer la clase agradable, pero el camino no es entretener, ni es el principal objetivo. El principal objetivo es educar, y educar implica conducir, implica ayudar a descubrir, implica, digamos, sacar adelante todo el potencial que una persona tiene, y para eso es necesario esforzarse. Y con la digitalización, que sería como la tercera pata que se ha puesto en cuestión, no nos hemos pasado de frenada. Una vez más pienso que aquí hay que buscar el equilibrio. Y de hecho, los países que han avanzado más en este tema empiezan a cuestionarse muchas cuestiones relacionadas con la digitalización. Creo que a veces se cae en una especie de fascinación pasiva en la tablet o en el móvil, y sin embargo tenemos que buscar al revés, que sea un instrumento que ayude a la actividad del niño o del alumno en general, ¿no? Y en ese sentido, a veces el enfoque es demasiado pasivo, es demasiado captador de la atención de una manera indebida, sobre todo en edades tempranas, que al final conduce, pues en ocasiones, aunque no siempre es una causalidad, pero sí que hay cierta correlación, a cuestiones de déficit de atención. Y sobre todo que dificulta mucho la concentración, ¿no? Al final, como pasa también en otras disciplinas, como puede ser la comunicación o el marketing, esto es luchar por la atención. Y la captación de la atención es vital. Si al final educamos a los niños en que la atención es algo pasivo y algo, digamos, que no tiene nada que ver con su propio interés, sino que simplemente recibe, no da, pues al final conseguimos lo contrario de lo que perseguimos, que es conseguir, que es tener unos alumnos pues enormemente ensimismados y con pocas ganas de descubrir el medio, ¿no? Que los rodea. Por eso es importante que desde las primeras edades pues se faciliten cuestiones alternativas y que no se centre demasiado en la tecnología. La tecnología es una ayuda, pero no es un fin en sí mismo. Porque además parece ser, hay estudios que dicen que les hace inatentos a los chavales la exposición excesiva a las pantallas, ¿no? O sea, es la generación de la dispersión, se llama. Por ejemplo, ¿qué vais a hacer con el tema del móvil en las aulas en La Rioja? Sí, todo esto tiene mucho que ver también con la neurociencia, porque al final está claro que en las primeras edades los niños hay ventanas de oportunidad en el desarrollo cerebral, y evidentemente el desarrollo de la atención muchas veces se cimenta en las primeras etapas de vida, ¿no? Y por tanto la exposición temprana dificulta esa atención y es un problema, ¿no? Desde luego tenemos que intentar que no tener niños pasivos en el aula, y a veces las tecnologías van a facilitar la pasividad en el aula, tenemos que darle la vuelta. Tiene que ser una ayuda, pero no un obstáculo para esa cuestión. Y en La Rioja, en ese sentido, vamos a buscar una solución también equilibrada. Es verdad que ahora mismo tenemos prácticamente no hay presencia de los móviles en infantil y primaria. Sí que hay en ocasiones, pero muy puntual en secundaria y bachillerato. Ese es el modelo que tenemos, es un modelo intermedio, alejado de maximalismos, pero muy basado en la práctica, con cierto grado de autonomía en cada centro también. Pero desde luego tenemos claro que en infantil y primaria pues no debe tener presencia. Y en secundaria vais a ser un poquito permisivos, entonces. La cuestión no es permisividad, no. De hecho, su presencia es muy residual, pero sí, en ocasiones, con la debida atención del tutor, pues puede haber algunas actividades que se puedan trabajar, ¿no? Pero desde luego estamos en una observación permanente. De hecho, en el Consejo Escolar de La Rioja hemos encargado un estudio a través de expertos, porque creemos en el enfoque basado en evidencias empíricas y queremos tener datos exactos del sistema educativo riojano para tomar buenas decisiones. Antes de tomar decisiones hay que tener datos. Pero sí que es verdad que ahora mismo nuestra posición es restrictiva, aunque no prohibitiva en secundaria. A veces me da esos equilibrios, a veces dejan a la enseñanza pública en una posición débil frente a la concertada y a la privada, por supuesto, que suele ser como más contundente a la hora de decir, yo creo que hay pocos colegios privados y concertados
donde se permita el móvil en secundaria también, y en bachillerato. Entonces la pública se la deja ahí un poco... No necesariamente, ¿no? Depende, porque precisamente el grado de autonomía de los centros permite también un acercamiento a la realidad de la zona, ¿no? Y a la tipología. Es verdad que hay patrones comunes en toda España y también en toda La Rioja, pero es verdad también que hay ciertas cuestiones de la propia comunidad educativa que pueden aconsejar en un determinado contexto determinadas actuaciones que no en otros sitios, ¿no? Y en ese sentido yo no veo diferencias, pero insisto, ahora mismo la realidad del móvil en secundaria en La Rioja es residual y desde luego no la vamos a potenciar. Otra cosa es que la prohibamos. La inteligencia artificial en las aulas. ¿Amenaza? ¿Oportunidad? Yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad, pero con mucha prudencia. No tenemos que caer en el riesgo de los antiguos luditas que pretendían destruir las máquinas porque quitaban puestos de trabajo. Yo creo que al final la inteligencia artificial es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar porque es una potencialidad inmensa en todos los ámbitos de la vida, en todas las profesiones y por supuesto la educación no va a ser una excepción. Pero también, precisamente, casi entroncando con la primera pregunta que me hacías, creo que eso va a requerir un replanteamiento de la docencia y un replanteamiento del papel del maestro y del profesor. Y volver quizá al modelo más clásico, en el sentido, si me apuras, grecolatino de la docencia, de ayudar a ser descubridor y guía, descubridor de la naturaleza, de una realidad que existe y que el alumno tiene que descubrir, porque al final la inteligencia artificial es una potencialidad tan inmensa que creo que lo que más vamos a necesitar son buenos guías. Y esa faceta del maestro, no tanto como transmisor exclusivo de contenidos o competencias, sino también como de guía en un universo del conocimiento complejo y múltiple, casi reivindica el papel de los antiguos maestros grecolatinos. Ese sería el camino. Volver a reivindicar al maestro, ¿no? Maestro con mayúsculas, el que hace más, ¿no? Volviendo a la etimología de la palabra, yo creo que ofrece una grandísima oportunidad, pero va a requerir tener a los mejores profesionales en la docencia. Necesitamos reivindicar el papel del maestro como un gran profesional y necesitamos que ese papel de guía, para ese papel de guía en un universo de la información complejísimo, necesitamos a los mejores. Incluso tiene que ser ejemplar. Sí. Personalmente. Yo creo que sí. Esto es arriesgado, ¿verdad? Porque ahí ya sí que algunos dirán, bueno, sí, a mí... yo creo que al final, como guía, porque la mejor educación es el ejemplo, pues es muy exigente. Y precisamente por eso es tan necesaria la vocación, en mi opinión, en la determinación de los maestros y la formación, las dos cosas unidas. Si no se ama la profesión del magisterio, no se enseña bien. ¿Qué estamos haciendo mal para que tengamos tantos casos de problemas de salud mental entre menores, verdad? Probablemente es todo esto de lo que estamos hablando, digitalización, sobreexposición a pantallas, los móviles tienen algo que ver, ¿no? Pero esto es un drama, ¿verdad? Sí, agudizado además por la pandemia, pero es verdad que no solo por la pandemia, ¿no? Ya estaba muy metida en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo con anterioridad, pero se ha agudizado. En cualquier caso, yo creo que las causas son múltiples, en mi opinión. Son de índole social, de índole tecnológica, a veces incluso también por desgracia familiar, puede ocurrir. Y en ese sentido, lo primero que hay que tener claro es que el sistema educativo no puede solucionar todos los problemas y tampoco puede solucionar todos los problemas de salud. Pero sí que es necesario, pero sí que es un instrumento eficacísimo para poder solventarlos, en conjunción con otras áreas. Por ejemplo, salud, por supuesto. Nosotros en La Rioja particularmente estamos haciendo un enfoque, hay una estrategia regional de salud mental en la que estamos involucrados todo el gobierno regional y muy particularmente salud y educación. Y estamos haciendo estrategias conjuntas, también basados en estudios empíricos, junto con la Universidad de La Rioja y profesionales muy expertos, tanto del ámbito sanitario como educativo, para poder, primero, diagnosticar y detectar, porque hay un déficit
de diagnosis y detección de estas problemáticas. Y por otra parte después para tratarlas eficazmente. Yo creo que la raíz tecnológica también es muy importante. Todo lo que hemos hablado antes en relación con la atención está muy vinculado, sobre todo en la exposición temprana a las tecnologías. Y desde luego yo creo que también hay un problema muchas veces grave de soledad de los niños y niñas. Ese problema de desatención por la vida vertiginosa que tenemos las familias también está impactando en los niños y desde luego es un reto de enormes dimensiones y además ineludible. Por eso creo que el enfoque basado en los estudios, en una buena diagnosis y también intentar coordinarlo muy bien con el ámbito sanitario, de manera que estén imbricados, sería un camino para poder ayudar a darle la vuelta. Nos quedan muy poquito tiempo, 3 minutos, pero no quiero yo dejar de hablar de política. ¿Qué mal ejemplo se está dando educativamente con estas trifulcas que hay en el Parlamento, con un tono excesivamente elevado? Y yo creo que ahí todos los partidos tienen su parte de culpa, ¿no? Donde se ve a políticos insultándose, gritándose. A mí me da pena. Tenemos que volver también a un clima de más consenso y diálogo en el ámbito político y parlamentario. Eso se traduce también en la política educativa, por desgracia. Y creo que tenemos que hacer un ejercicio de contención y de responsabilidad. Yo soy un partidario de volver al espíritu del 78, al espíritu del consenso, sí, sí, de la transición, también en educación. Y realmente necesitamos volver a construir unos perfiles políticos de más altas miras. Es verdad que, en mi opinión, no todos los partidos políticos son iguales ni tienen el mismo grado de responsabilidad en esta situación, pero es verdad también que los partidos que abanderamos una serie de ideales, sobre todo basados en la libertad y basados en la convivencia constitucional, pues tenemos también una mayor responsabilidad. Y esa mayor responsabilidad tiene que pasar por dar ejemplo y desde luego no caer en ese barro que tú me mencionas. A veces, como lo mencionas, ha habido a veces declaraciones o excesos de tu propio partido que a lo mejor de los que no te sientes muy orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de mi partido, pero no es un partido perfecto, como ninguno lo es, ni ninguna persona lo es. Es un partido perfectible, pero desde luego creo que si alguna esperanza tiene ahora mismo el país para poder salir adelante y reconstruirse, es a través del Partido Popular. Tenemos una ministra missing, es portavoz, y claro, todo el día está hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con la educación. Y además tiene deporte, ¿no? Con lo cual que también el deporte... Bueno, la última vez cuando estuvimos en la conferencia sectorial antes de Navidad, se ausentó inopinadamente cuando estábamos interviniendo varios consejeros y dando por supuesto cuáles iban a ser nuestras interpretaciones de la situación en una materia tan sensible como la formación profesional, por ejemplo, en la relación con las prácticas y las cotizaciones sociales de los alumnos en prácticas. Me pareció una falta de respeto inaceptable, ¿no? Pero yo creo que es marca de la casa, por desgracia. Yo, en mi discurso en aquella... mis breves palabras en aquella conferencia, fíjate que reivindiqué la lealtad institucional, incluso en el propio seno de la conferencia sectorial. Lamentablemente, mi primera reunión con una ministra en ese seno pues fue todo lo contrario. Sigo manteniendo la esperanza. Yo creo que es nuestro deber como políticos mantener esa esperanza siempre abierta, pero hay que reconocer que a veces es desolador. En terreno educativo, ¿no? Se le ha escuchado pocas veces, ¿no?, a Feijóo hablar de educación, ¿no? No parece que haya una alternativa o que sea una prioridad, ¿no? La hay, y es una prioridad. Lo que ocurre es que ahora mismo el ruido, sobre todo pues con temas de otra índole... La amnistía se lo come todo. Sí, entonces, pero eso no quiere decir que no haya un proyecto político en relación con la educación, que sí que lo hay, y sobre todo pues con una idea también de nación y de España, ¿no? Porque el ejemplo máximo que ha salido también en medios de comunicación recientemente
sencillamente es la creación de un grupo de trabajo muy serio, a la que nos hemos comprometido a través de los consejeros y también los presidentes autonómicos a fortalecer e intentar generar, al menos en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, una armonización tendente a una prueba más común en el acceso a la universidad, un EBAU. Yo creo que ahí hay un camino posible, ¿no? Y es un ejemplo de que cómo las competencias autonómicas, lejos de ser utilizadas para diferenciarse, pueden ser utilizadas para buscar una armonía razonable entre los territorios, preservando las particularidades, pero sin perder la visión de Estado. Yo creo que eso es aplicable a otros ámbitos, como también que está también propugnando el Partido Popular, como la educación infantil del primer ciclo, que por cierto en La Rioja nos tomamos muy en serio y tenemos como uno de los objetivos mayores el aumentar el número de plazas. Se ha aumentado, se han financiado y desde luego creemos que es un elemento vertebrador para favorecer los resultados académicos y no solo el aspecto de conciliación. Eso es otra cuestión marca Partido Popular. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle alguno, ya ha mencionado algún otro objetivo que tenga para La Rioja, más allá de que lo que me ha comentado fuera de micrófono, de que se han dedicado hasta ahora a apagar fuegos, ¿no? Un poco sí, estaba la situación un poco en carne viva y yo creo que hemos contribuido a aplacar ánimos. Yo creo que la comunidad educativa eso lo ha agradecido, pero es verdad que no ha dejado estos meses desplegar todas las iniciativas que tenemos en la cabeza y en el programa electoral, ¿no? Pero además de la educación infantil que mencionaba, desde luego queremos seguir potenciando la formación profesional con algunas cuestiones novedosas, como por ejemplo el ámbito de la orientación educativa, intentar que la orientación dirigida a la formación profesional del ámbito educativo se conecte mucho mejor con la orientación laboral, ya que es una Consejería de Educación y Empleo, creo que hay una oportunidad grande de trabajar conjuntamente en que ese bagaje de la orientación de los centros se conecte mejor con el conocimiento del mercado laboral que tienen los orientadores laborales, porque tienen mucho en común, pero no se ponen demasiado en contacto. Ahí hay un reto. Y desde luego seguir apostando por la formación profesional dual. Lo que pasa es que es verdad que la nueva ley de formación profesional a nivel nacional nos lo está poniendo difícil. La cuestión, por ejemplo, de cómo enfoca la dualidad, de alguna manera nos está provocando que se desvirtúen algunos proyectos duales que teníamos muy avanzados en La Rioja. Eso no lo queremos perder. Y desde luego, seguir apostando por la libertad de elección. Yo creo que la libertad educativa es esencial. Necesitamos tener un sistema que garantice la libertad de educación, porque una educación con libertad implica una sociedad futura más libre. Muy bien, pues muy agradecido por este tiempo, por haber inaugurado estas charlas educativas, a las que aprovecho para anunciar que